Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La pulga de acero de Nikolai Leskov. Nikolai Semyonovich Leskov nació en Goroyovo, en Orlov, en 1851 y murió en San Petersburgo en 1895. Es uno de los escritores más heterodoxos y controvertidos de la literatura rusa. Su obra supone un gran fresco de la vida rusa en la segunda mitad del siglo XIX. Incomprendido en su época, conocería una gran influencia posterior en la narrativa soviética. Destacan en su producción títulos como Vida de una mujer de pueblo o la novela corta Lady Macbeth de Mensk. La pulga de acero está considerada la mejor pieza corta de Leskov y una de las cumbres de la literatura rusa del XIX. Es una obra muy divertida, entre la leyenda, la sátira y la historia, escrita con un lenguaje innovador y que retrata unos personajes inolvidables. Vamos allá. Cuando el emperador Alejandro I hubo terminado el Consejo de Viena, quiso viajar por Europa y observar prodigios en diferentes naciones. Recorrió numerosos países y en todas partes, merced a su afabilidad, mantenía siempre conversaciones de lo más apasionadas con todo tipo de gente. Todos, de una manera u otra, le asombran y quieren llevárselo a su terreno, pero está con él un cosaco del Don, Platov, al que estas inclinaciones no le gustan nada, y, nostálgico de su hacienda, trata de convencer al soberano de que ya es hora de regresar al hogar. En cuanto Platov percibía que el soberano se interesaba mucho por algo extranjero, mientras los demás acompañantes callaban, él decía: «Se mire como se mire, lo que nosotros tenemos en casa no es peor». Y con cualquier excusa se lo llevaba de allí. Los ingleses están al tanto de lo que ocurre y de cara a la llegada del soberano idean diferentes ardides para cautivarle con lo foráneo y apartarle de los rusos. En muchas ocasiones lo consiguen, sobre todo en las grandes reuniones donde Platov no puede expresarse satisfactoriamente en francés. Algo que a él le importa poco, ya que es un hombre casado y considera las conversaciones en francés mera cháchara. Pero los ingleses empiezan a invitar al soberano a sus depósitos militares, fábricas de armas y aserraderos de jabón para demostrar su superioridad sobre los rusos en todos los campos y así vanagloriarse. Así que Platov se planta. «Basta. Hasta aquí he aguantado. Más es imposible. Sepa o no sepa hablar, yo a los míos no los traiciono». No había acabado de decirse semejantes palabras cuando el soberano le anunció: «Mañana nos vamos tú y yo a ver su colección de armas antiguas. Allí hay artefactos de tal perfección que cuando los veas dejarás de discutir que nosotros los rusos, con todo nuestro valor, no valemos nada». Platov no responde al soberano. Se limita a hundir la nariz aguileña en su deshilachada capa de fieltro y se marcha a su habitación. Pide a la ordenanza la cantimplora de Kizlyarka, un vodka típico del norte del Cáucaso, obtenido por destilación de una mezcla de diferentes frutas, se sirve un buen vaso, reza a Dios ante el icono plegable de viaje, se envuelve con la capa y piensa que mañana será otro día. Ronca de tal manera que nadie en toda la casa puede dormir esa noche. Al día siguiente, el soberano y Platov fueron al Museo de Antigüedades. El zar no llevó consigo a ningún otro ruso porque le dieron un carruaje de 2 asientos. Llegan ante un gran edificio cuya entrada es indescriptible. Los corredores interminables y las estancias infinitas. Al final, en la sala principal hay enormes espeterañas diferentes. El soberano mira de reojo a Platov intentando averiguar si está o no asombrado y en qué se fija, pero Platov camina con la mirada perdida, como si no viera nada. Lo único que hace es atusarse los bigotes. Los ingleses comenzaron inmediatamente a mostrar diferentes maravillas y a explicar cómo las habían adaptado a las necesidades militares. Tormentómetros marítimos, abrigos de lana de camielo para los regimientos de infantería e impermeables para los de caballería. El soberano se regocijaba con todo. Todo le parecía estupendo, pero Platov contenía su excitaspera como si para él nada de aquello tuviera importancia. En La pulga de acero hay una enorme labor estilística que emprendió el autor en la caracterización de su narrador y sus protagonistas, inventando un estilo cargado de neologismos de propio cuño,
que no fue comprendido en su tiempo. Los críticos decimonónicos, acostumbrados al realismo extremo, encontraron los imaginativos neologismos de Leskov, la mayoría formados a partir de la unión descabellada de dos términos, excesivos, artificiales y exagerados. Traducir La pulga de acero supone un ejercicio nada despreciable, porque Leskov inventó un enorme, verdadero, poderoso y nuevo ruso, el rocambolesco lenguaje de los pequeños burgueses y de los parásitos. Los juegos de palabras son tan constantes en el texto original que él mismo los consideraba imposibles de trasladar a otro idioma. El soberano le pregunta a Platov a qué se debe esa frialdad y si es posible que no haya allí nada que le sorprenda. Platov contesta que a él, de allí, solo le asombra una cosa: que sus chicos del Don lucharan sin nada de todo eso y sin embargo expulsaran a las 20 lenguas. El soberano se queja diciendo que eso es un desatino. No sé a qué atribuirlo, pero no me atrevo a discutir, así que debo callar, contestó Platov. Los ingleses, viendo el rifirrafe, condujeron sin pérdida de tiempo al soberano hasta el mismísimo Ábolo de Malvedere y cogieron de una de sus manos un fusil Mortimer y de la otra una pistola. «Fijaos qué calidad tienen nuestros productos», dijeron, y a continuación le ofrecieron el fusil. El soberano observa el fusil Mortimer sin inmutarse, porque tiene varios iguales. Después le dan la pistola y le dicen que esa pistola es obra de un artesano desconocido e inimitable, único en su género. Uno de sus almirantes la arrancó del cinturón del jefe de una banda de ladrones en Candelabria. El soberano la mira, la remira y no se cansa de contemplarla. Ay, 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 ay. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer algo tan sumamente delicado? Y volviéndose a Platov, le dijo en ruso: ¿ves? Si yo tuviera un solo artesano como este en Rusia, sería enormemente feliz y me enorgullecería tanto que a ese maestro le mostraría inmediatamente mi agradecimiento. Platov, ante esas palabras, en ese mismo instante mete la mano derecha en sus amplios zaragüeyes y saca un destornillador de armas. Los ingleses le dicen que eso no se abre, pero él, sin hacer el menor caso, se pone a hurgar en el cierre. Le da una vuelta, le da 2 vueltas y el cerrojo salta. Platov enseña al soberano el gatillo y allí, en la curva, hay una inscripción en ruso que reza «Iván Mosquín», en la ciudad de Tula. El soberano le pregunta con tristeza a Platov por qué ha desconcertado a los ingleses y le dice que siente mucha lástima por ellos. Esa tarde, mientras el soberano estaba en el baile, Platov se ventiló un vaso de vodka, aún mayor que el de la víspera, y durmió profundamente, como un buen cosaco. Estaba contento de haber turbado a los ingleses y de haber dejado en buen lugar al artesano de Tula, pero también estaba disgustado. ¿A santo de qué el soberano compadecía a los ingleses en semejante situación? Al mismo tiempo, los ingleses no duermen. Están dándole vueltas al asunto y mientras el soberano se divierte en el baile, ellos se dedican a tramar una maravilla tal que deje a Platov sin palabras. Al día siguiente, en cuanto Platov aparece ante el soberano para darle los buenos días, este le ordena que preparen el carruaje de 2 asientos porque se van de nuevo a visitar museos de curiosidades. Y le dice que le han elogiado el azúcar de los ingleses de primera calidad. Los ingleses se lo enseñan todo al soberano hasta que Platov les pide que le enseñen sus fábricas de azúcar Molvo. Pero los ingleses no sabían qué era eso del azúcar Molvo. Cuchicheaban entre ellos, se hacían guiños, se repetían el nombre unos a otros, como para hacer memoria. Molvo, Molvo. Pero les resultaba incomprensible que hiciéramos semejante azúcar y tuvieron que reconocer que tenían todos los azúcares excepto el Molvo. «Entonces no tienen de qué presumir», dijo Platov. «Vengan a visitarnos y les hartaremos de té con auténtico azúcar Molvo de la fábrica de Borovinsky». El soberano tira de la manga a Platov y le pide, casi musitando, que no eche a perder su política. Entonces los ingleses invitan al soberano al último de los museos de curiosidades. Aquel en el que han reunido minerales y ninfusorias de todo el mundo, desde la más enorme de las cerámides egipcias hasta una pulga subcutánea imposible de ver a simple vista, solo perceptible cuando pica entre la piel y el cuerpo. El soberano se pone en marcha. Examinan minuciosamente las cerámides y todo tipo de animales disecados, y cuando se están yendo, Platov se alegra de que no hubiera nada que entusiasmara al soberano.
Pero al llegar a la última habitación, les esperaban en formación los trabajadores, uniformados con chalecos y delantales, sujetando una bandeja en la que no había nada. El soberano se sorprendió de que le presentaran una bandeja vacía. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Esto, Su Majestad, es nuestro humilde regalo», respondieron los artesanos ingleses. «¿Pero qué es?». «Por favor», dijeron, «tenga la bondad de mirar la motita de polvo». El soberano mira y ve que efectivamente en la bandeja de plata reposa la más insignificante de las motas de polvo. Le piden que moje el dedo con saliva y la ponga en la palma de la mano, pero el soberano pregunta para qué quiere él esa mota de polvo. Entonces le responden que no es una mota de polvo, es una ninfusoria. El soberano pregunta si está viva. «De ninguna manera», respondieron. «No está viva. Es un simple trozo de puro acero inglés que nosotros hemos forjado con forma de pulga, y en el centro tiene un mecanismo y un resorte para darle cuerda. Tenga la bondad de girarlo con la llavecita y empezará a bailar una dance». Pero el soberano no ve la llave, y es que para verla hace falta un pequescopio. Le dan uno, y el soberano comprueba que efectivamente al lado de la pulga, sobre la bandeja, reposa una llavecita. Le explican que la pulga tiene un orificio en la panza para darle cuerda y que hay que dar 7 vueltas a la llave, y entonces comenzará una danse. A duras penas, el soberano consigue pillar la llave y sujetarla entre los dedos índice y pulgar. Coge la pulga con el otro pulgar y en cuanto introduce en ella la llave, siente que comienza a mover las antenas y después a agitar las patitas y por fin de pronto salta y de un brinco hace una danse directa y 2 provariaciones a un lado y después al otro y así en 3 provariaciones baila por todo el escenario. Inmediatamente, el soberano ordenó que se diera a los ingleses 1 millón en la moneda que ellos quisieran. Si lo deseaban, en monedas de plata de 5 kopecks, o si no, en billetes pequeños. Los ingleses le pidieron que les diera plata, porque no conocían el valor del papel moneda, e inmediatamente dieron otra muestra de su picardía. Entregaron la pulga, pero no trajeron el estuche, y sin estuche era imposible conservarlas, ni a ella ni a la llavecita, porque se perderían y las tirarían con las barreduras. El estuche en cuestión consiste en un diamante puro con forma de nuez, en cuyo centro han tallado un hueco para la pulga. No se lo dan porque, según ellos, el estuche es algo así como patrimonio nacional y en lo concerniente a los bienes del Estado son muy rigurosos y está prohibido donarlos, incluso al soberano. Platov protesta, pero el soberano pregunta cuánto cuesta la nuez en la que se guarda la pulga. Los ingleses le piden por ella 5.000 más. Alejandro I ordena pagárselos. Y él mismo colocó la pulga en la nuececilla y con ella la llavecita. Y para no perder la propia nuez, la colocó en su tabaquera de oro y la tabaquera la metió en su cofre de viaje, el cual estaba completamente cubierto de nácar y espina de pescado. El soberano despidió a los artesanos ingleses con honores, diciéndoles: «Sois los mejores artesanos del mundo, y frente a vosotros mi gente no tiene nada que hacer». Con eso, los artesanos ingleses quedan muy satisfechos y Platov no puede decir nada en contra. Se limita a coger el pequescopio sin decir ni pío y a meterlo en su bolsillo pensando que también va incluido y ya les han sacado suficiente dinero. El soberano no sabe nada de esto hasta que no llegan a Rusia. En el camino, el soberano y Platov mantienen pocas conversaciones agradables. El soberano considera que los ingleses no tienen iguales en el arte y Platov insiste en que los rusos son capaces de hacer todo lo que se propongan, solo que no han recibido una formación provechosa. Quería hacer ver al soberano que los artesanos ingleses se rigen por otras normas de vida, ciencia y producción, que cada persona controla absolutamente todas sus circunstancias y que por eso tienen una forma de pensar diferente. El soberano no quería oír estas cosas y Platov, en vista de ello, no insistió. Platov se apea en cada posta y enfadado bebe vodka en vasos grandes, pica cabrito en salazón, fuma en su pipa de madera hecha de raíz 1 libra de tabaco de la fábrica petersburguesa de Zhukov. El soberano mira hacia un lado y Platov saca su pipa por la otra ventana, echando el humo al viento. Así van hasta Petersburgo. Y a la visita al Pope Fedot, el soberano ya no lleva a Platov. «Tú», le dijo, «no tienes la contención necesaria para un encuentro espiritual.
Además, fumas demasiado. Tanto que por culpa de tu humo tengo la cabeza llena de hollín. Platov se quedó ofendido y se fue a casa a tumbarse en el lecho del despecho, donde permaneció tumbado fumando tabaco Zhukov sin descanso. La asombrosa pulga de acero inglés permanece en posesión de Alejandro I hasta su fallecimiento, en el cofrecillo recubierto de espinas de pescado, que es entregado al Pope Fedot para que a su vez se lo entregue a la soberana más adelante, cuando ésta se serene. La emperatriz observa las provariaciones de la pulga y sonríe, pero no se ocupa más de ella. Dice que sus asuntos ya son los de una viuda y ningún entretenimiento le seduce. De regreso a Petersburgo, entrega en herencia al nuevo soberano esa rareza con todas las demás joyas. El emperador Nicolás I al principio tampoco presta atención a la pulga, ya que su proclamación coincide con ciertas revueltas. Pero después, un día que se dispuso a revisar el cofre que había heredado de su hermano, sacó de él la tabaquera, y de la tabaquera la nuez de brillantes, y dentro de ella encontró la pulga de acero, la cual hacía tanto tiempo que no era puesta en marcha que no funcionaba, y yacía tranquilamente, como entumecida. El soberano la mira y se extraña. Pregunta qué es esa insignificancia y por qué la guardaba su hermano de semejante manera. Los cortesanos deciden tirarla, pero el soberano dice que no, que eso es algo significativo. Llaman a un químico de la farmacia que pesa venenos en las más pequeñas de las básculas y se la enseñan. Él coge la pulga, se la pone en la lengua y dice que siente frío, como de un metal pesado, y tras mordisquearla ligeramente, continúa diciendo que no es una pulga auténtica, que es una ninfusoria, y está hecha de metal, y el trabajo no es ruso. El soberano ordenó entonces averiguar de inmediato la procedencia y el significado de aquello. Se emplearon a fondo en mirar en los archivos y en los registros, pero no había nada anotado. Entonces empezaron a preguntar a unos y a otros, pero nadie sabía nada. Por suerte, todavía estaba vivo el cosaco del don, Platov. Es más, seguía tumbado en su lecho del despecho y fumando en pipa. En cuanto Platov oye que en palacio les aqueja aquel desasosiego, se levanta del lecho del despecho, tira la pipa y aparece ante el soberano con todas sus condecoraciones. El soberano pregunta al valeroso anciano qué necesita y Platov contesta que para él no necesita nada, que ha ido a informar acerca de esa ninfusoria que hallaron en Inglaterra y le cuenta que con ella hay una llave y que él tiene el pequescopio con la que puede verse y que con la llave se puede poner en marcha la ninfusoria que saltará a cualquier superficie y hará provariaciones hacia los lados. La ponen en marcha y efectivamente se pone a saltar. Esto, Su Alteza, dijo Platov, desde luego es un trabajo muy fino e interesante, pero no debemos emocionarnos con él. Tenemos que llevarlo a que lo revisen los rusos en Tula o en Sesterberg para ver si nuestros artesanos pueden o no hacerlo mejor y que los ingleses no se pavonen ante los rusos. El zar Nicolás I tiene una gran confianza en sus súbditos rusos y no le gusta ceder ante ningún extranjero. Por eso responde a Platov que le hace responsable de ese asunto, que a él, con las preocupaciones que tiene esa caja, no le hace ninguna falta. Le pide a Platov que se la lleve y no vuelva a tumbarse en el lecho del despecho, que regrese al apacible don y entable allí conversaciones con sus súbditos de esas tierras respecto a su vida, sus devociones y sus gustos. Y cuando pases por Tula, enseña a mis artesanos esta ninfusoria y que reflexionen sobre ella. Diles de mi parte que mi hermano se asombraba con estas cosas y que ponía por las nubes a los extranjeros que fabricaron la ninfusoria, pero que yo confío en mi propia gente, que no son peores que nadie. Seguro que mis palabras no caen en saco roto y hacen algo. Así lo hace Platov, y los armeros de Tula contestan que aprecian las benévolas palabras del soberano, pero no pueden decir de buenas a primeras qué van a hacer en este caso, ya que la nación inglesa tampoco es tonta, sino más bien bastante hábil, y su arte es muy reflexivo, que contra ellos hay que actuar con mucha sensatez y contando con la bendición de Dios. Le piden que sea benévolo, que confíe en ellos, que se vaya a su casa y que les deje esa pulga tal y como está, en el estuche y en la tabaquera de oro del zar. Diviértete en el don y cúrate las heridas recibidas por la patria. Y cuando pases por Tula de regreso, detente y manda a buscarnos. Para entonces, Dios lo quiera, algo habremos ideado.
A Platov le incomodaba que necesitaran tanto tiempo y que además no dijeran con claridad qué era exactamente lo que pretendían hacer. Pero es que ni ellos mismos saben todavía qué harán. Lo primero, confiar en Dios y esperar no defraudar las palabras del zar. Platov les entrega la tabaquera con la ninfusoria. Lo único que les dice es que se cuiden muy mucho de cambiar el diamante ni de estropear el fino trabajo de los ingleses. Dice que regresará enseguida porque antes de 2 semanas vuelve del Don a Petersburgo y para entonces ha de tener sin falta algo que pueda mostrar al soberano. En lo puramente literario, La pulga de acero deslumbra por méritos propios. Nos encontramos con personajes tan de carne y hueso que no es de extrañar que sus contemporáneos los tomaran por reales. Los diálogos son ágiles e hilarantes. La definición de los personajes nos llega a través de ellos de un modo nítido, pero también a través del uso de los tópicos, la religiosidad rusa, su afición a la bebida o de su rusofilia, que tanto puede traducirse en rechazo a lo extranjero como en nostalgia de la patria. Leskov tiene un inmenso talento para terminar cada una de las escenas en su momento justo y para mantener un tempo narrativo que tiene mucho más de nuestros tiempos que de los suyos. Sabe crear tensión narrativa en cada página. Platov abandona Tula. Y 3 armeros, los más hábiles de la ciudad, entre ellos un zurdo bizco con un antojo en la mejilla y calvas en las sienes de los tirones que había recibido cuando era aprendiz, se despidieron de sus compañeros y familiares. Sin decir nada a nadie, cogieron los talegos, metieron dentro las provisiones necesarias y desaparecieron de la ciudad. Lo único que se sabe de ellos es que no han salido por la puerta de Moscú, sino por el lado contrario, en dirección a Kiev, por lo que todos piensan que se dirigen allí. Pero eso no es verdad. Ni el tiempo ni la distancia permiten a los artesanos de Tula ir andando a Kiev en 3 semanas y además hacer un trabajo que humilla a los ingleses. Algunos piensan que los artesanos se han excedido fanfarroneando ante Platov y que después, cuando reflexionaron, se acobardaron y huyeron llevando consigo la tabaquera de oro del zar y el diamante y en el estuche la pulga de acero inglesa a causa de sus desvelos. Pero semejante suposición es impropia de gentes experimentadas como estas, en las que reposa la esperanza de la nación. Los de Tula son gente inteligente y experta en asuntos metalúrgicos, famosos también por ser muy entendidos en religión. El hombre de Tula es un gran devoto, lleno de fervor eclesiástico y eminentemente práctico en este terreno. Por eso, los 3 maestros artesanos que se habían comprometido a apoyar a Platov y con él a toda Rusia, no cometieron ningún error al dirigirse hacia el sur en lugar de a Moscú. Porque no han ido a Kiev, sino a Mensk, capital de distrito en la provincia de Oriol, en la que se encuentra el antiguo icono tallado en piedra de San Nicolás, protector del comercio y los asuntos militares. Oran ante el icono y después ante la cruz de piedra y por fin regresan a su casa por la noche y sin decir nada a nadie se ponen manos a la obra en el más absoluto secreto. Se van los 3 hacia la casita del zurdo, trancan las puertas, cierran los postigos de las ventanas, encienden una mariposa ante una imagen de San Nicolás y empiezan a trabajar. Un día, 2, 3 estuvieron allí dentro sin salir, dando golpes con sus martillitos. Estaban forjando algo, pero qué forjaban nadie lo sabía. Todo el mundo tenía curiosidad, pero nadie conseguía averiguar nada, porque los artífices no soltaban prenda ni se asomaban al exterior. Se acercan a la casa gentes diferentes y llaman a la puerta con distintos pretextos, pero ninguno de los 3 artesanos responde a ninguna demanda. Es más, de qué se alimentan es un misterio. Prueban a asustarlos, simulando que arde una casa vecina, a ver si el susto les hace salir a toda prisa y se puede ver lo que están fraguando, pero no hay nada que saque de allí a los 3 astutos artesanos. Solo el zurdo asoma la cabeza una vez para gritar que no tienen tiempo ni para quemarse. Lo único que consigue la gente es ver, a través de unas pequeñas rendijas, que en el interior de la casa resplandece el fuego y oír el repiqueteo de finos martillos sobre los yunques. En una palabra, todo el asunto se llevaba en un secreto tan absoluto que fue imposible averiguar nada. Y así se mantuvo hasta el regreso del cosaco Platov del apacible Don, camino de la corte. Porque durante todo ese tiempo los artesanos no se vieron ni hablaron con nadie.
Platov viaja con mucha prisa y pompa, va sentado en el interior del carruaje y en el pescante ha situado a 2 silbanzas cosacos a ambos lados del cochero, al que fustigan sin piedad con sus látigos de cuero para que vaya al trote. Y si algún cosaco se adormece, el propio Platov desde el asiento le da un puntapié y entonces corren todavía más desbocados. De ese modo ruedan hasta Tula. Platov no se apeó del carruaje. Se limitó a ordenar a un silbanza que trajera ante él, lo más rápido posible, a los maestros armeros a los que había confiado la pulga. Un silbanza salió pitando para que vinieran lo más rápido posible y trajeran el trabajo que debía humillar a los ingleses. Apenas se ha alejado unos metros cuando Platov empieza a mandar tras él nuevos emisarios, uno tras otro, para acelerar las cosas lo más posible. Pone en marcha a todos los silbanzas y cuando no quedan más empieza a mandar a gente corriente de la curiosa muchedumbre. Incluso él, de la impaciencia, saca las piernas del carruaje e impaciente está a punto de echar a correr. Hasta le rechinan los dientes. Nada le parece suficientemente rápido. Los maestros de Tula, que hicieron una obra impresionante, justo acababan de terminar su trabajo. Los silbanzas llegaron hasta ellos jadeantes y la gente corriente del intrigado público ni siquiera llegó, porque la falta de costumbre hizo que por el camino les dolieran las piernas y se desmoronaran, y después, del miedo a enfrentarse a Platov, salieron huyendo hacia sus casas ocultándose donde pudieron. Los silbanzas, hartos, lanzan un grito y en vista de que nadie les abre, sacuden los goznes de los postigos sin miramientos, pero los goznes son tan sólidos que no ceden ni un ápice. Entonces empujan la puerta, pero está reforzada por dentro con una tranca de roble. Visto lo visto, los silbanzas cogen un tronco de la calle, lo lanzan contra el alero del tejado e inmediatamente la cubierta de la pequeña casita sale volando. El techo consiguieron quitarlo, pero al instante se vinieron abajo, porque la mansión de madera de los artesanos era muy estrecha, y al trabajar esto sin descanso, se había formado en el aire tal espiral de sudor que a una persona no habituada que entrara del aire libre le resultaba imposible respirar. Los artesanos gritan que están fijando el último clavo. Dicen que en cuanto lo claven sacan el trabajo. Pero los mensajeros dicen que para entonces Platov les habrá comido vivos. Los artesanos responden que no le dará tiempo a tragarles porque ya han metido el último clavo y piden que corran a decirle que ahora mismo se lo llevan. Los silbanzas salen pitando pero sin convencimiento. Piensan que los artesanos les han engañado, por eso corren echando la vista atrás. Pero los artesanos salieron detrás de ellos y se dieron tanta prisa que ni siquiera se vistieron como corresponde para presentarse ante una persona importante, y por el camino iban abrochándose los corchetes de los caftanes. 2 de ellos no llevaban nada en las manos y el tercero, el zurdo, en un envoltorio verde llevaba el cofrecito del zar con la pulga de acero inglesa. Platov se dirige a los artesanos preguntándoles si está todo preparado. Los artesanos contestan que está todo preparado y se lo entregan. El carruaje ya está enganchado y el cochero y el postillón en sus puestos. Los cosacos se sientan al lado del cochero y levantan los látigos. Platov rompe el envoltorio verde, abre el cofrecito, saca de la guata la tabaquera de oro y de la tabaquera la nuez de brillantes y ve que la pulga inglesa reposa tal cual y que aparte de ella no hay nada más. Platov pregunta qué significa eso, dónde está el trabajo con el que quieren reconfortar al soberano. Los armeros responden que allí está su trabajo. Platov pregunta en qué consiste y los armeros le contestan. Para explicarlo, todo está aquí, ante vuestros ojos. Ay, observadlo bien. Platov se encoge de hombros y grita preguntando dónde está la llave. Los armeros le dicen que está ahí también. Platov quiere coger la llave, pero sus dedos son torpicortos. Prueba una y otra vez, pero no puede sujetar ni la pulga ni la llavecita. De pronto monta en cólera y empieza a blasfemar a la manera de los cosacos, gritando que son unos canallas y que no han hecho nada y que encima seguro que lo han estropeado todo y que les va a cortar la cabeza. Los de Tula le contestan. Nos está ofendiendo en vano. Por ser como es enviado del soberano, estamos obligados a aguantarle todas las ofensas. Pero ya que usted desconfió de nosotros y pensó que éramos capaces incluso de burlarnos del nombre del soberano, ahora no le confiaremos el secreto de nuestro trabajo. Tenga la bondad de llevárselo al soberano. Él verá qué clase de súbditos tiene y si debe avergonzarse de nosotros.
Platov grita entonces que uno de ellos va a viajar con él a Petersburgo. Estira un brazo y engancha por el cuello con sus torpicortos dedos al zurdo bizco de tal manera que vuelan por los aires todos los corchetes de la casaca. Tira de él hacia el carruaje y lo deja a sus pies. Los artesanos apenas se atreven a suplicarle por el camarada, preguntando a Platov cómo se lo puede llevar sin burocumentos. Y Platov les enseña el puño, un puño terrible, abultarado, lleno de cortes y costurones y amenazante. Cosacos, cocheros y caballos se pusieron en marcha a la vez y se llevaron al zurdo sin burocumentos a toda prisa. Transcurrido un día, como ordenó Platov, llegaron al Palacio Real. Platov se incorporó, se prendió todas sus condecoraciones y pasó a presencia del soberano, dejando al zurdo bizco en la entrada bajo la custodia de los silbanzas cosacos. Platov teme presentarse ante Nicolás I porque es terriblemente observador y tiene una gran memoria. Está seguro de que le preguntará por la pulga, y aunque no hay enemigo en el mundo al que tema, en esta ocasión está acobardado. Entra al palacio con el cofrecito y sigilosamente lo deposita tras la estufa de una de las salas. Luego se presenta ante el soberano en su gabinete y comienza a informar al soberano sobre las apasionadas conversaciones que ha mantenido en el apacible Don con los cosacos, pensando en encerrar al zurdo de Tula durante un tiempo indefinido, por si se le necesita. Pero Nicolás I no se ha olvidado de nada. Y entonces, ¿cómo han demostrado su habilidad mis artesanos de Tula frente a la ninfusoria inglesa? Platov le responde que la ninfusoria sigue estando en su lugar y que los artesanos de Tula fueron incapaces de hacer algo espectacular. El soberano responde que eso no puede ser cierto. Platov le cuenta con detalle todo lo que ha pasado. Tráela acá. Sé que los míos no pueden defraudarme. Seguro que han hecho algo que escapa a nuestro entendimiento. Llevan el cofrecito. El soberano manda llamar a su queridísima hija Alexandra Nikolayevna, porque los dedos de sus manos son muy finos. Le ordena que coja la pequeña llave y dé cuerda rápidamente a la ninfusoria. La princesa empieza a dar vueltas a la llave y entonces la pulga comienza a agitar las antenas, pero las piernas no las mueve. Alexandra Nikolayevna da toda la cuerda, pero la ninfusoria sigue sin bailar ninguna dance, ni tan solo una provariación como las de antes. Platov palidece y sale disparado hacia la entrada, agarra al zurdo por los pelos y empieza a zarandearlo de acá para allá, de tal manera que el zurdo pierde varios mechones. Cuando Platov deja de golpearle, se repone y es capaz de decir que ellos no han estropeado nada y que lo que necesitan es el más potente de los pequescopios. Apenas transmitió Platov las palabras del zurdo, el soberano habló con alegría. Yo sé que mis súbditos rusos a mí no me engañan. Y pidió que le trajeran un pequescopio en un cojín. El pequescopio le fue dado al instante. El soberano cogió la pulga y la colocó bajo la lente, primero de espaldas, después de costado, después patas arriba. En una palabra, le dio 1000 vueltas, la miró por todos lados y no vio nada. Pero el soberano aún así no pierde su fe y pide que lleven ante él a ese armero que está en los sótanos. Platov observa que hay que vestirle, que está con lo que llevaba puesto cuando lo cogieron y tiene muy mal aspecto. El soberano responde que no le importa. Y el zurdo va como está, con el calzado destrozado, una pernera metida por la bota y la otra al viento, una vieja camisola, los corchetes desabrochados, algunos perdidos y con el cuello roto. En cuanto entra el zurdo y hace su reverencia, el soberano le pide que le explique qué significa todo eso. Así, Su Alteza, a esa escala, no es posible ver nada, ya que nuestro trabajo es mucho más secreto. El soberano preguntó, ¿y cómo hay que hacer entonces? Es necesario, dijo, colocar solo una pata en todo el pequescopio para verla en detalle y observar detenidamente cada uno de los taloncitos en los que se apoya. El soberano se queja diciendo que eso es demasiado pequeño y el armero le dice que es la única manera de apreciar el trabajo que han hecho y que sólo así se pondrá de manifiesto cuanto en él hay de sorprendente. Así que tumban la pulga, como dice el zurdo, y el soberano apenas echa un vistazo por la lente superior cuando resplandece de satisfacción. Coge al zurdo, tal y como está, sucio y cubierto de polvo, sin lavar, lo abraza y lo besa, y después se vuelve hacia todos los cortesanos. ¿Veis? Yo sabía mejor que nadie que mis súbditos rusos no me defraudarían.
Mirad, por favor. Los muy granujas han cogido a la pulga inglesa y le han puesto herraduras. Empiezan a pasar todos y a mirar. Efectivamente, la pulga está herrada en todas las patas con auténticas herraduras. Y el zurdo informa que eso no es lo único asombroso. Si tuvieran un pequescopio mejor, dijo, de 5 millones de aumentos, tendrían ustedes la bondad de ver que en cada herradura figura el nombre del artesano ruso que la hizo. El soberano pregunta si su nombre está allí y el zurdo contesta que de ninguna manera, que el suyo es el único que no está porque él hizo un trabajo más fino que esas herraduras. Él fue el que puso los clavos que sujetan las herraduras. El soberano pregunta con qué pequescopio pudo hacer esa maravilla. Somos gente pobre y debido a nuestra pobreza no tenemos pequescopio propio, pero tenemos una vista muy aguda. Llegados a ese punto, los otros cortesanos, al ver que el asunto del zurdo ha salido bien, empiezan a besarle, y Platov le da 100 rublos y le pide perdón por haberle tirado del pelo. El zurdo responde que Dios perdona, que ellos ya están curados de espanto. El soberano ordenó inmediatamente guardar la ninfusoria errada y enviarla de vuelta a Inglaterra como si fuera un regalo, para que allí comprendieran que a nosotros esto no nos asombra. El soberano dio órdenes para que con la pulga fuera un correo principal, versado en todas las lenguas, y que a éste le acompañara el zurdo, para que él mismo pudiera enseñar el trabajo a los ingleses y explicarles qué clase de artesanos tenemos en Tula. Lavan al zurdo en los baños populares de Tuliakov, le arreglan el pelo en la peluquería y lo visten con un caftán de gala como el que usan los cantores de la corte. Y aquí comienzan las aventuras del zurdo en el extranjero. Como todo en Leskov, La pulga de acero fue polémica desde su aparición en 1881. Lo primero por su verosimilitud, que algunos tomaron por veracidad. Todo responde a una argucia literaria, llevado por el espíritu de las narraciones orales, de las leyendas y narraciones del folclore ruso muy populares en el siglo XIX, destinadas a loar las hazañas de un héroe local y generalmente referidas por un testigo de sus acciones. La primera edición del texto, en 1882, apareció con el epígrafe de leyenda y acompañado de un prefacio donde el autor aseguraba haber conocido al artesano zurdo de Tula, que aún vivía, cuyo carácter y modo de hablar reflejó en su relato. Son muchos los motivos que hacen de La pulga de acero uno de los mejores textos de su autor. El principal es el grado de implicación moral de Leskov en esta historia de gentes sencillas. En él están presentes todos los tipos que configuran su universo literario: obreros, médicos, policías, comerciales sin empleo e incluso alcohólicos. El relato pertenece a la última etapa de la producción de Leskov y forma parte de las historias que él mismo denominó de los justos. Protagonistas que viven según sus ideales, despreocupados por las consecuencias que estos puedan tener. Otra argucia de la que se vale para expresar sus propias ideas y desconfianzas, sus propias dudas y críticas respecto al sistema. El correo y el zurdo viajan a tal velocidad que entre Petersburgo y Londres no paran a descansar en ninguna parte. Como el zurdo, después de su presentación ante el soberano, por indicación de Platov, tiene permiso para hartarse de vino a cargo del erario público, atraviesa Europa cantando canciones rusas. En cuanto llegaron a Londres, el correo se presentó ante quien debía y entregó el cofrecito. Al zurdo lo había dejado en una habitación de hotel, pero allí se aburrió enseguida y quiso comer. Llamó a una puerta y señaló su boca a un sirviente, quien le condujo al comedor. Las personas a las que el correo entrega la ninfusoria la examinan inmediatamente con el más potente pequescopio y anotan sus observaciones en el registro publiciaco para que salga al día siguiente en el difamatín. Quieren ver en persona al artesano que ha hecho eso. Los ingleses dan al zurdo palmaditas en la espalda y le estrechan la mano como a un igual. Piden vino en grandes cantidades y así pasan 3 días completos. Cuando se recuperan, empiezan a preguntar al zurdo dónde y qué ha estudiado y hasta qué punto conoce la aritmética. El zurdo contesta que su ciencia es sencilla, pero que de aritmética no tiene ni idea.
Los ingleses se intercambian miradas y le dicen que sería mejor si conociera la aritmética, aunque solo fueran las 4 reglas, y así podrían comprender que en cada máquina hay un cálculo de fuerzas. En este caso, a pesar de la destreza de sus manos, ¿no se han dado ustedes cuenta de que una máquina tan pequeña como la infusoria está calculada con la máxima exactitud y no puede llevar herraduras? Ahora, a causa de las herraduras, la infusoria no salta ni baila ninguna dance. El zurdo estuvo de acuerdo. Los ingleses le proponen que se quede con ellos, que le darán una gran formación y se convertirá en un artesano extraordinario. Pero el zurdo les contesta que en casa tiene a sus padres. Los ingleses se ofrecen a enviar dinero a sus padres, pero el zurdo no lo acepta. Dice que ellos son fieles a su patria. Además dice que su padre ya es un anciano y su madre una anciana y están acostumbrados a ir a la iglesia en su parroquia y que él allí solo se va a aburrir mucho porque todavía está soltero. Los ingleses le dicen que adopte su religión y que ellos le casarán. El zurdo les contesta que eso no ocurrirá nunca. Los ingleses no conseguían confundirlo con nada para que se dejara seducir por su estilo de vida. Solo le convencieron de que aceptara su invitación de quedarse con ellos durante algún tiempo, y en ese tiempo le llevarían a diferentes fábricas y le enseñarían todas sus creaciones. Y después, dijeron, nosotros le llevaremos en nuestro barco y le dejaremos sano y salvo en Petersburgo. En eso el zurdo estuvo de acuerdo. Los ingleses se hacen cargo del zurdo y envían al correo de vuelta a Rusia. Llevan al zurdo de un lado para otro y todo se lo enseñan. Él observa toda su producción, las fábricas de metalurgia y los aserraderos de jabón, y su sistema de administración le gusta mucho, especialmente la forma de tratar a los trabajadores. Cada trabajador está permanentemente saciado, vestido no con harapos, sino con un chaleco apropiado para cada ocasión, calzado con gruesos botatos, con refuerzos de hierro para evitar el más mínimo rasguño en las piernas. Trabaja no con golpes, sino con enseñanzas, y comprende lo que hace. Ante cada uno, a la vista, cuelga una empollatable de multiplicar y todos tienen a mano un encerado. Para todo lo que hace, el artesano mira la empollatable de multiplicar y verifica a conciencia, y después uno escribe en la pizarra, otro la borra y hace el cálculo con exactitud. Lo que queda escrito en cifras es lo que se produce. Y cuando llega una fiesta, se reúnen por parejas, cogen un bastón y se van a pasear decentemente, con nobleza, como es debido. El zurdo observaba todo lo que correspondía a su vida y su trabajo, pero lo que más le llamó la atención fue algo que extrañó mucho a los ingleses. No le atrajo tanto como hacían las nuevas armas, sino el estado en el que mantenían las viejas. A todo le daba vueltas, lo elogiaba y decía, ¿esto también podemos hacerlo nosotros? En cuanto llega a donde están las armas antiguas, mete los dedos en el cañón, palpa las paredes y suspira. Dice que eso, en comparación con lo de los rusos, es muy superior. Los ingleses no son capaces de adivinar qué ha percibido el zurdo, que pregunta si eso lo han visto los generales rusos alguna vez. Los ingleses le contestan que los que estuvieron allí debieron verlo. Entonces el zurdo pregunta si recuerda si iban con guantes o sin guantes. Vuestros generales, dijeron, iban de gala, siempre con guantes, o sea, que aquí también irían así. El zurdo no dijo nada, pero de pronto empezó a sentirse incómodo y nostálgico. Comenzó a añorar y dijo a los ingleses, estoy profundamente agradecido por todos sus agasajos. Estoy realmente satisfecho con todos ustedes y todo lo que necesitaba ver ya lo vi. Ahora lo que quiero es irme a casa cuanto antes. No hay nada con lo que puedan retenerle. Por tierra firme es imposible dejarle ir, ya que no conoce todas las lenguas y navegar no es lo mejor, ya que el tiempo es otoñal, tempestuoso, pero aún así él insiste en que le dejen irse. Le dicen que habrá tormentas, que puede hundirse, pero el armero zurdo contesta que le da igual dónde morir, que su deseo es ir cuanto antes a su tierra natal, porque de otro modo cree que puede cometer una locura. No le retuvieron a la fuerza. Le alimentaron, le dieron dinero en abundancia, le regalaron como recuerdo un reloj de oro con tiembletidor y para el frío marino de finales de otoño le dieron un abrigo de bayeta con una capucha para proteger la cabeza del viento. Lo vistieron muy abrigado y lo subieron al barco que partía para Rusia. Acomodan al zurdo en un camarote de los mejores, como a un auténtico aristócrata, pero a él no le gusta sentarse en privado con otros señores, le da vergüenza. Así que huye a cubierta, se sienta bajo la lona impermeabilizada
y pregunta dónde está Rusia. El inglés al que ha preguntado señala hacia un lado con la mano y el zurdo dirige hacia allí su rostro para mirar impaciente hacia la patria. En cuanto salieron de la bufía al mar Braviterráneo, le entró tal desazón por Rusia que no había manera de calmarle. La navegación se hizo terrible, pero el zurdo, abajo, a los camarotes, no se fue. Permaneció sentado bajo la lona impermeabilizada, tapado con la capucha y mirando hacia la patria. Los ingleses le llaman muchas veces para que baje a un lugar caliente, pero él, para que no le molesten, incluso comienza a mentir diciendo que está mejor ahí fuera y que bajo techo el balanceo acabaría con él. Así todo el tiempo. No sale salvo por causa mayor, algo que gusta mucho al semimaestre, el cual, para desgracia de nuestro zurdo, sabe hablar ruso. El semimaestre no puede evitar admirarse de que ese ruso de tierra firme aguante con tal gallardía las inclemencias del tiempo. Y le invita a beber. Y el zurdo bebe. Se emborrachan. El semimaestre le pregunta qué secreto de su gobierno se lleva a Rusia. Y el zurdo le responde que eso es asunto suyo. Y el semimaestre hace con él una apuesta. No beber nada por separado, beber exactamente lo mismo, y el que supere al otro bebiendo, ese gana. El zurdo pensó. El cielo se nubla, la panza se hincha, el aburrimiento es grande, la ruta larga y la tierra natal no se ve por culpa de las olas. Así que apostar hará que el viaje sea más entretenido. Comienza la apuesta, y van igualados, ninguno adelanta al otro, se equiparan con tal exactitud que cuando uno mirando al mar ve cómo el demonio sale del agua, el otro tiene la misma visión, solo que el semimaestre ve al demonio pelirrojo y el zurdo dice que es oscuro. Están a punto de tirarse uno al otro por la borda, pero los marineros les detienen e informan al capitán, quien ordena que los encierren a los dos abajo y les den ron, vino y comida fría para que puedan comer y beber y continuar su apuesta, pero que no les den gelatudín caliente, flambeado, porque se podría inflamar el alcohol que ambos tienen dentro. Así los llevaron encerrados hasta Petersburgo y ninguno de los dos ganó la apuesta. Allí los subieron a diferentes carruajes y llevaron al inglés a la casa del embajador en el espolón de los ingleses y al zurdo a la comisaría. A partir de aquí, sus destinos siguieron caminos radicalmente distintos. En cuanto llevan al inglés a la casa del embajador, llaman a un matasanos y a un boticario. El matasanos ordena que lo introduzcan inmediatamente en un baño caliente y el boticario enrolla una pastilla de gutapercha y él mismo se la mete en la boca. Después los dos juntos lo cogen y lo tumban en un colchón de plumas, lo cubren con un abrigo de pieles y lo dejan sudar. Y para que nadie le moleste dan orden de que no se le ocurra a nadie ni estornudar en toda la embajada. Esperan al matasanos y al boticario hasta que el semimaestre se duerme y entonces le preparan otra pastilla de gutapercha, se la dejan en la mesita de noche y se van. Al zurdo, en cambio, lo tiraron en el suelo de la comisaría y le preguntaron: ¿quién eres y de dónde? ¿Tienes pasaporte o algún otro documento? Y él, por la enfermedad, la bebida y el largo balanceo, estaba tan debilitado que no respondió ni una palabra, solo gemía. Entonces le cachearon, le quitaron la abigarrada vestimenta y el reloj con tiembletidor, le requisaron el dinero y el propio comisario ordenó que el primer cochero que pasara le llevara gratis al hospital. Ordena a un guardia que lo siente en el trineo, pero pasa un buen rato antes de que consiga parar a un cochero, porque los cocheros huyen de los policías. El zurdo está todo ese tiempo tumbado en una fría parada. Cuando por fin el guardia atrapa a un cochero, este no lleva calientes pieles de zorro, porque en semejantes ocasiones los cocheros esconden las pieles debajo de su asiento para que a los policías se les hielen los pies enseguida. Así que llevan al zurdo sin tapar y al pasarlo de un coche a otro lo dejan caer y casi le arrancan una oreja para hacerle volver en sí. Lo llevaron a un hospital, pero allí no admitían sin documentos. Lo llevaron a otro, allí tampoco lo admitieron. Y así a un tercero y a un cuarto. Hasta el amanecer estuvieron arrastrándolo por solitarios y retorcidos caminos, trasladándolo una y otra vez, de manera que acabó completamente magullado. Entonces un enfermero le dice al policía que le lleven al hospital público Marvinovsky, donde admiten a todos los agonizantes sin fijarse en su condición social. Allí exigen un recibo y colocar al zurdo en el suelo de un corredor hasta que lo exploren. Al día siguiente, el semimaestre inglés se levanta, traga otra pastilla de gutapercha, toma un desayuno ligero y pregunta por su comrade. Se va a buscarlo, se viste y sale corriendo. Fue sorprendente lo rápido que el semimaestre encontró al zurdo.
Todavía no le habían acostado en una cama. Seguía tumbado en el suelo del corredor y se quejó al inglés. «Yo necesito decir urgentemente 2 palabras al soberano», dijo. El inglés corre a donde el conde Kleinmigel y organiza un escándalo, pero es expulsado de allí, y después alguien le dice que más le valdría ir a donde el cosaco Platov, que él tiene sentimientos sencillos. El inglés localiza a Platov, quien, otra vez, yace en el lecho del despecho. Platov le escucha y se acuerda del zurdo. «En fin, hermano», dijo. «Llegamos a tener una amistad muy íntima, incluso le tiré del pelo. Pero no sé cómo ayudarle en esta desgraciada situación, puesto que yo ya estoy completamente retirado. Sufrí una hemiplegia completa y ya no me respetan. Tú corre al comandante Skobelev. Él tiene poder y también tiene experiencia en estos asuntos. Algo hará». El semimaestre se va donde Skobelev y se lo cuenta todo, la enfermedad que tiene el zurdo y cómo ha enfermado. Skobelev dice que le comprende, pero que hace falta un doctor ruso que venga de una familia eclesiástica y envía al doctor Martin Solsky. Pero cuando Martin Solsky llegó, el zurdo ya agonizaba porque se había desnucado y solo alcanzó a decir de manera inteligible: «Decidle al soberano que los ingleses no limpian los cañones con ladrillos, así que no lo hagan aquí tampoco. Dios nos libre de una guerra, porque no valen para disparar». Y con esa lealtad, el zurdo se persigna y expira. Martin Solsky se va inmediatamente e informa de esto al conde Kornishev para que le lleve ante el soberano, pero el conde Kornishev le grita que se ocupe de sus vomitivos y sus laxantes y no se meta en asuntos que no le incumben, que para eso en Rusia hay generales. Al soberano no se lo dijeron, y la limpieza continuó haciéndose tal y como se hacía hasta la campaña de Crimea. Por aquel entonces, cuando cargaban las armas, las balas quedaban holgadas porque seguían limpiando los cañones con ladrillos. Entonces, Martin Solsky le recuerda a Kornishev lo del zurdo y Kornishev le dice que se vaya al diablo, que no se meta donde no le llaman, porque él lo negará todo, dirá que nunca le oyó decir nada de eso, y el rapapolvo lo recibirá él. Martin Solsky reflexionó. «Seguro que lo niega». Y se calló. Pero si las palabras del zurdo hubieran llegado al soberano en su momento, la guerra de Crimea, con todas sus dificultades, hubiera tomado un cariz bien distinto. Y así les hemos contado La pulga de acero de Nikolai Leskov. Hemos seguido la edición de la editorial Impedimenta, con traducción del ruso a cargo de Sara Gutiérrez y con una introducción de Care Santos de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.